del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, erradicar la violencia y promover el desarrollo integral en el entorno escolar. En el uso de la palabra, senador. Con el permiso, presidente, el Estado mexicano en el año 2011 ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos mediante la reforma constitucional en esta materia, elevando al máximo rango estas normas que protegen la dignidad humana. La Constitución Federal consagra en su artículo 4, párrafo 9, el principio del interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores de protección de los derechos fundamentales de este sector. Sin embargo, la realidad dista mucho de cumplir con estos objetivos. La vida cotidiana de los niños, de las niñas y adolescentes se nutre de una sociedad llena de violencia, de desigualdades, injusticias e inseguridad, formándolos en un ambiente que impide su sano crecimiento y desarrollo personal y no garantiza el respeto a los derechos humanos. El problema de la violencia en el entorno escolar es más grave de lo que la autoridad educativa ha reconocido. México, en el tema de violencia escolar, ocupa el primer lugar a nivel internacional. Tan solo en educación básica, con 18.781.875 casos en primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los resultados de este estudio arrojan que en el país 40.24% de estudiantes ha sufrido acoso, 25.35% ha recibido insultos y amenazas y 17% en alguna ocasión había sido golpeado y el 44% en alguna ocasión fue víctima de violencia verbal, psicológica a través de las redes sociales. En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo del presente año alertaba que había recibido 918 quejas relacionadas con la violencia en planteles educativos y que esto iba en aumento, ya que en el 2007 tuvo conocimiento de 163 denuncias, en contraste al 2013, año en que se atendió 253. Además, la percepción de la gente respecto de la violencia al interior de las escuelas no es distinta a las cifras de los estudios mencionados. De acuerdo a la casa encuestadora Parametría, en julio del 2013, el 94% de las personas encuestadas consideraba que en las escuelas existía la posibilidad de que los alumnos abusaran, hostigaran o maltrataran a sus propios compañeros. Otro dato importante es que a la gente reconoce que el problema de la violencia en la institución escolar no es resultado de un maltratamiento del tema por parte de los institutos escolares, ya que el 55% de los encuestados respondieron que esto es parte de un patrón social y solo el 30% considera que eran casos aislados. La problemática, que en su origen tienen diversos apéndices, como lo es el ámbito familiar, los grupos de amigos, la influencia de los medios de comunicación y la misma escuela, deben ser atendidas desde diferentes ángulos, ya que encargar únicamente a la escuela de erradicar esta problemática sería insuficiente. Las cifras de violencia escolar en el país van en aumento y son alarmantes. México no cuenta con una legislación de este nivel para prevenir y erradicar un problema de estas dimensiones. Después de 2 años de su gestión, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa preferente
con el objeto de regular la violencia en el entorno escolar. Sin embargo, la propuesta no busca atender el problema de fondo. Es de dudar que en tan solo un capítulo, con 6 artículos, el gobierno federal busque prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar. La violencia escolar requiere de una legislación que diga cómo erradicar y prevenir el problema, no lo que se debe hacer, y sobre todo que dote de herramientas a los docentes que día a día tienen que enfrentarse a este tipo de problemas. Dejar tanta ambigüedad en la ley solo servirá para que ninguna autoridad se responsabilice mientras el problema seguirá ahí. En cambio, se requiere de un tratamiento integral, transversal de la violencia escolar a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad que no solo incluye a la Secretaría de Educación Pública, sino los titulares de la Secretaría de Salud, de Gobernación, Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los propios padres de familia. De todas estas razones, se presenta ante este Pleno de la Cámara de Senadores esta iniciativa por la que se expide la Ley General para prevenir, erradicar la violencia y promover el desarrollo integral en el entorno escolar, que busca erradicar la problemática de violencia que se vive en las instituciones escolares de educación básica, media, superior en México, así como emprender acciones para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, adolescentes, y privilegiar los derechos de los más desprotegidos. A través de la presente ley se busca garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, reconociendo el pleno a la educación de los niños y niñas adolescentes de preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Esta iniciativa crea el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar, que busca coordinar acciones entre las Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, así como las Secretarías de Educación de las entidades federativas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar. El objetivo es dar un tratamiento integral a este problema a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad. Dicho sistema será organizado a través de un Consejo Nacional, el cual deberá elaborar un programa de acción en el que se señalarán las estrategias y objetivos para prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar, así como proveer de instrumentos y mecanismos a las instituciones de educación para atender los casos de violencia. Para poder focalizar mayores esfuerzos en las instituciones educativas con mayor índice de violencia en el entorno escolar, se propone la creación de un registro nacional para el control de la violencia en el entorno escolar, que deberá ser la base para las acciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, y con ello tener mayores posibilidades de éxito en cada una de las estrategias implementadas. Además, se propone un protocolo de actuación para las instituciones de educación para el caso y seguimiento de los casos de violencia, así como las sanciones a las que son acreedores los estudiantes, personal de las instituciones educativas e incluso las recomendaciones para padres de familia o tutores para el tratamiento y seguimiento en casos de violencia en el entorno familiar. Esta herramienta permitirá homologar la forma de actuación de todas las escuelas frente a casos de violencia en el entorno escolar, garantizando un adecuado tratamiento y así evitar omisiones a un trato indebido tanto para los involucrados. Sobre todo esta ley pretende establecer una corresponsabilidad de los padres de familia y tutores como actores fundamentales para erradicar la violencia en el entorno escolar, a través de señalar las obligaciones que les corresponden en cuanto al cuidado, atención y seguimiento del desempeño académico y de conducta de los estudiantes, y se comprometan a brindar dentro del entorno familiar un ambiente de convivencia democrática y armónica a fin de garantizar la formación en el núcleo familiar
sea libre de violencia o situaciones que pongan en riesgo la integridad de los niños y niñas adolescentes. Solo en la medida que existan acciones integrales que busquen cambiar no solo el ambiente de la violencia en el entorno escolar, sino generar condiciones para una convivencia democrática en cada espacio de la vida pública y privada, se podrá asegurar un desarrollo integral para cada niño y niña adolescente. Me parece que el tema del respeto y de la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes es un buen momento. Yo espero sumar esta iniciativa al esfuerzo que ya está haciendo los compañeros senadores Mariana Gómez del Campo, Mario Delgado. En la legislatura o en el periodo pasado presentaron también algunas iniciativas exhortativas, y que ojalá en torno a esta iniciativa preferente que ha presentado el Ejecutivo se abra un verdadero debate de fondo y no dejemos pasar la oportunidad de vigilar y de velar por los derechos de la niñez. No vayamos a arrepentirnos después y no tengamos que regresar nuevamente a legislar por algunas cosas que no se contemplaron o no se consideraron. Ojalá y este pleno muestre la sensibilidad y atienda con responsabilidad el tema de los derechos de los niños y de los adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal Ávila. Sonido, por favor, en el escaño, tanto de la senadora Mariana Gómez del Campo como del senador Mario Delgado. ¿Para qué asunto?